Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco del equilibrio ácido-base. Conceptos grandes pero importantes para introducirnos en el tema. Bueno, el equilibrio ácido-base se trata principalmente de la homeostasis. Nosotros los seres humanos estamos compuestos principalmente por agua, que sabemos que está distribuida tanto en los compartimentos intracelulares como extracelulares. La homeostasis de estos compartimentos está estrechamente controlada por la composición electrolítica. Entonces, las alteraciones de las concentraciones de electrolitos, como de CO2, van a afectar la tendencia del agua a ionizarse en sus dos componentes, que son el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Estos cambios en el perfil químico del agua y del equilibrio ácido-base van a generar alteraciones en la homeostasis. Las desviaciones en el pH extracelular, lejos de su valor normal, que ya sabemos que es 7,4 más menos 0,05, se asocian a enfermedades agudas y graves, las cuales nosotros llamamos anomalías ácido-básicas. Estas anomalías son el resultado de los cambios de las concentraciones de los iones fuertes, ácidos débiles y dióxido de carbono. Son tres elementos fundamentales, de los cuales vamos a hablar durante toda la clase, importantes para mantener la homeostasis tanto intracelular como extracelular. Entonces, ¿qué son los ácidos y las bases? Un concepto previo para entender un poco mejor las definiciones. Bueno, sabemos que las moléculas de agua están en continuo movimiento y por lo tanto siempre se van a disociar ligeramente en su ion hidroxilo, que está cargado negativamente, y un ion hidrógeno, que está cargado positivamente. Por lo tanto, el agua decimos que es neutra. ¿Por qué? Porque su concentración, tanto de hidroxilo como de hidrógeno, son iguales. Y también decimos que es anfótera porque se comporta tanto como un ácido o como una base, dependiente de lo que tenga en su medio. Hay muchas formas de definir lo que es un ácido y lo que es una base, pero para resumirlo, una solución ácida es toda aquella que tiene mayor concentración de ion hidrógeno que de hidroxilo. Y en oposición, una solución alcalina es la que tiene mayor concentración de hidroxilo que de hidrógenos. Otra forma de definir ácido, bueno, es todo compuesto que es capaz de ceder un ion hidrógeno o de ceder una carga positiva. Y una base es todo aquel compuesto que es capaz de ceder un ion hidroxilo o de recibir una carga positiva. ¿Ejemplos de estos? Bueno, el ácido clorhídrico, por ejemplo, como pueden ver, está cediendo su ion hidrógeno al agua. Y en este caso el agua se está comportando como una base porque es capaz de recibir esa carga positiva. Un ejemplo de base, el hidróxido de potasio, el cual está cediendo al agua el ion hidroxilo y el agua está siendo capaz de aceptar esta carga negativa. ¿Cómo vamos a definir si un ácido es fuerte o débil? Bueno, esto es según el grado de disociación que va a tener en el agua. Un concepto para recordar lo que es el pK. Es la magnitud que va a reflejar cómo tienden las moléculas de una solución acuosa a disociarse, es decir, qué nivel de ionización tienen. Y esto va a estar reflejado en la aceptación o donación de protones a determinado pH, que en nuestro caso va a ser el pH fisiológico. Por lo tanto, vamos a definir ácido fuerte, aquel que está completamente disociado a pH fisiológico, como por ejemplo el ácido láctico, el cual tiene un pK de 3,4, y vamos a definir como ácido débil aquel que se encuentra con una disociación incompleta a pH fisiológico, como por ejemplo el ácido carbónico, el cual presenta un pK de 6,4. Los iones fuertes son iones que no se unen fácilmente a otras moléculas, por lo que son completamente disociados en el líquido extracelular. ¿Qué ejemplos tenemos? El hidróxido de sodio, el cual va a ceder un ion hidroxilo al líquido extracelular, por lo cual se va a comportar como una base. Y lo mismo va a ocurrir con el hidróxido de potasio. Otro ejemplo es el cloruro de hidrógeno, el cual cede un hidrógeno al líquido extracelular y se va a comportar como un ácido. Sobre los iones fuertes, a nosotros nos va a importar la diferencia de los iones fuertes en el líquido extracelular.
la cual vamos a definir como DIF. La DIF es la suma de los cationes fuertes, es decir, la carga neta positiva, menos la suma de los aniones fuertes, es decir, la carga neta negativa. Por lo tanto, la DIF en el líquido extracelular siempre va a ser positiva. La DIF influye de una forma independiente en las concentraciones de hidrógeno, por eso la llamamos variable independiente. Y cualquier cambio en la DIF va a alterar la concentración de los iones hidrógeno como hidroxilo, por los que vamos a llamarlos como variables dependientes. A tener en cuenta que esta relación no es lineal, como vemos ahí en la gráfica, y la relación entre las concentraciones de hidrógeno e hidroxilo son inversas. Cuando aumenta una, va a disminuir la concentración de la otra. Ácidos débiles. Bueno, respecto a ellos, que más adelante vamos a ver que se comportan como tapones o como buffer, son compuestos que están parcialmente disociados y el grado de disociación que presentan va a estar determinado tanto por la temperatura o el pH corporal. El concepto de ATOT. La ATOT es la concentración total de aniones o ácidos débiles que van a influir en el equilibrio ácido-básico. Las moléculas que predominan en este grupo van a ser la albúmina y el fosfato. Esa ecuación lo que nos dice es que la ATOT es la suma de los ácidos parcialmente disociados. Y de forma similar a lo que vimos con la DIF, la ATOT es la variable independiente y las variables dependientes van a ser tanto la concentración de ácidos disociados como no disociados. El dióxido de carbono es el tercer elemento que va a influir en las anomalías ácido-básicas. El dióxido de carbono, las concentraciones que presentan al líquido extracelular, está determinada por la subproducción tisular y, como ya sabemos, por la ventilación alveolar. La concentración de CO2 también está determinada por su coeficiente de solubilidad, y este va a depender de la temperatura corporal, de la presión arterial de CO2 y de otros factores. Por lo tanto, estos parámetros siempre los vamos a tener que intentar mantener en un rango fisiológico. Una de las formas de dióxido de carbono que a nosotros también nos interesan es el bicarbonato, porque este también se disocia y tiene la capacidad de liberar un ion hidrógeno, y aparte el carbonato. En suma, de los factores, repasando un poco, los factores que influyen en la concentración de hidrógeno. Tenemos los iones fuertes, que lo vamos a valorar con la DIF, los ácidos débiles con la TOT y el dióxido de carbono con la presión arterial de CO2, los cuales ya vimos que son variables independientes. Y la concentración de los iones hidrógeno, las concentraciones de ion hidroxilo y las concentraciones de bicarbonato van a ser las variables dependientes. Respecto a la regulación del equilibrio ácido-base, el cual es lo que conocemos como tapón o sistema buffer, es la primera defensa, la defensa inmediata que tiene el cuerpo para protegerse frente a cualquier cambio del pH. Ellos lo que van a hacer es minimizar los cambios del pH en respuesta a la adición de un ácido o una base, es decir, que van a captar un protón o cediendo un protón. El buffer ideal en realidad no existe y sería el sistema que tenga un pK igual al pH fisiológico. Pero de manera idónea, los buffers que tenemos a nivel corporal tienen un pK entre 6,8 y 7,2. Valores similares al pH fisiológico. La mayoría de los tapones biológicamente importantes van a ser ácidos débiles, como ya dijimos, con sus bases conjugadas. 3 sistemas buffers importantes que vamos a nombrar: la hemoglobina, que es el principal tapón del dióxido de carbono, porque lo capta y dentro del eritrocito el dióxido de carbono se va a hidrolizar y formar en ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a ionizar y va a liberar un ion hidrógeno y bicarbonato. Y este bicarbonato va a ser bombeado fuera de la célula. Otro sistema buffer importante, el bicarbonato, el cual es el tapón extracelular más importante. ¿Por qué?
porque cuando se hidroliza, es decir, cuando se acopla con el agua, va a generar dióxido de carbono, el cual ya sabemos que se va a excretar a través de los pulmones, por lo que es fundamental tener presente siempre la adecuada ventilación alveolar. Respecto al manejo renal, tanto de sodio como de cloro. El riñón lo que va a hacer es excretar cargas netas de cloro, utilizando el amonio para poder neutralizar electroquímicamente el cloro urinario. Entonces, ante una acidosis, el riñón va a excretar cloro, es decir, excretar una carga negativa, un ion fuerte, y ante una alcalosis va a retener cloro o se va a excretar tanto sodio como potasio. Ahora sí, entrando en las anomalías ácido-bases, vamos a clasificarlas, las cuales habitualmente se clasifican en función de las alteraciones de la presión arterial de CO2, las cuales vamos a llamar alteraciones respiratorias, y en las alteraciones en la química sanguínea, dependiendo de la DIF o de la TOT, que ya vimos lo que son, y las vamos a llamar alteraciones metabólicas. Las anomalías respiratorias o metabólicas rara vez ocurren de forma independiente una de otra y siempre alguna alteración mixta o por lo menos a un intento de corrección de esa alteración vamos a encontrar. Alcalosis respiratoria. Ya sabemos que el valor normal de la presión arterial de dióxido de carbono es 40 milímetros de mercurio. Bueno, la alcalosis ocurre cuando hay una disminución aguda de la presión de dióxido de carbono. Esto ocurre por lo general por una hiperventilación. La alcalosis respiratoria se caracteriza por tener un pH mayor a 7,45, una presión arterial de dióxido de carbono menor a 40 por esa hiperventilación y una disminución de la concentración de bicarbonato, el cual va a descender 2 mini-equivalentes por cada descenso de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de dióxido de carbono. Clínicamente vamos a tener una vasoconstricción por este descenso brusco de la presión arterial de dióxido de carbono, el cual puede generar una hipoperfusión e isquemia cerebral. En un paciente despierto puede estar con aturdimiento, con trastornos visuales o mareos, pero en el ejemplo de un paciente en el intraoperatorio, de una neurocirugía, en un paciente que sometamos a una hipertensión intracraniana, no sería oportuno generar una hiperventilación, que nuestro fin sería disminuir la presión intracraniana, pero por lo contrario lo que vamos a generar es una hipoperfusión de ese cerebro ya dañado. Por eso siempre se recomienda una normocapnia. Y otra de las consecuencias que podemos tener es una hipocalcemia, que esta ocurre porque hay un aumento en la unión del calcio a la albúmina por el aumento de estas cargas de la carga negativa, y vamos a presentar parestesias y tetáneos. En el perioperatorio, ¿cómo podemos generar esta alcalosis respiratoria? Bueno, en un paciente ventilado, una mala ventilación mecánica, una ventilación excesiva, y tanto en el pre como en el posoperatorio, un paciente que se encuentra con dolor, con ansiedad o agitado, que hiperventila de forma fisiológica. La acidosis respiratoria, bueno, en contraposición a la alcalosis respiratoria, esta es un aumento agudo de la presión arterial de CO2 que se asocia a una insuficiencia respiratoria. Causas de insuficiencia respiratoria, ya sabemos, hay múltiples, puede ser crónicas del paciente, agudas, pero nosotros también podemos generar insuficiencias respiratorias. Por ejemplo, a nivel central, con la alteración del centro respiratorio o la administración de fármacos depresores, como los opiáceos. A nivel periférico, con bloqueo neuromuscular residual en el posoperatorio de un paciente que le realizamos relajantes musculares, o alteraciones BQ, tanto con atelectasias o por insuflación del neumoperitoneo, o con una mala ventilación mecánica, podemos llegar a generar este tipo de alteraciones ácido-bases. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Una retención del dióxido de carbono con cianosis, vasodilatación y hasta narcosis. La compensación por la hipercapnia es a nivel renal y es lenta. Y va a requerir un incremento de la excreción urinario de cloro, como ya habíamos visto. Va a haber un aumento concomitante del bicarbonato plasmático, pero este aumento no es compensatorio. Este aumento es un reflejo del aumento de las cargas totales de dióxido de carbono, que como ya vimos, cuando el dióxido de carbono se hidroliza con el agua va a generar bicarbonato.
La hipercapnia que se genera por la insuficiencia respiratoria puede ser tanto aguda como crónica. Y se puede valorar esto según los cambios relativos que vamos a encontrar en el bicarbonato en respuesta a la elevación de esta presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, en la hipercapnia aguda, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de dióxido de carbono, vamos a encontrar un aumento de 1 milimol de bicarbonato. Y ante la hipercapnia crónica, vamos a encontrar que va a haber un aumento de 3 milimoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio del aumento de la presión arterial de CO2. Entonces, ante una insuficiencia respiratoria crónica, la carga total de dióxido de carbono que aumentó sustancialmente por esta insuficiencia respiratoria se va a ver reflejada por el aumento alto de las concentraciones de bicarbonato. Pero si queremos buscar una medida compensatoria, lo que vamos a ver es un cloro plasmático disminuido por esta excreción renal aumentada para poder compensar la elevada concentración de ácido carbónico. Y esto lo podemos ver en esta tabla como ejemplo, arriba hipercapnia aguda, donde vemos que por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial de dióxido de carbono, con un valor de 40, por encima de ese valor de 40, si aumentamos a 50, vamos a encontrar un equivalente o un milimol mayor de bicarbonato. En cambio, en la parte de abajo, donde vemos una hipercapnia crónica, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión arterial de CO2, nos vamos a encontrar en una gasometría con un bicarbonato de 27. Ahora, yéndonos a las alteraciones metabólicas, las anomalías metabólicas ácido-básicas, están causadas por las alteraciones de la DIF, de la TOT o de ambas. Entonces, un aumento de la DIF va a causar alcalemia. ¿Por qué? Porque hay un aumento de los cationes de las cargas positivas. Y una disminución de la DIF va a causar acidemia por aumento de los aniones, las cargas negativas. Esto puede ocurrir debido a un aumento neto de los iones fuertes o por cambios relativos. ¿Cómo pueden ocurrir estos cambios relativos? Por ejemplo, cuando hay un aumento del volumen de distribución con la misma cantidad de iones. Entonces, podemos encontrar una acidosis por dilución. ¿Cuándo? ¿Por qué? Mejor dicho, porque va a haber una dilución relativamente mayor de todas las moléculas que son más abundantes. Y como ya vimos, las moléculas más abundantes van a ser los cationes. Entonces va a haber esta disminución relativa y no vamos a encontrar como resultado una disminución de la DIF. Por lo contrario, podemos encontrarnos con una alcalosis por contracción, por ejemplo, con la administración de diuréticos de asa. ¿Por qué ocurre esto? Porque va a haber un aumento de la DIF por el aumento relativo de los cationes, de estos iones que se encuentran en mayor abundancia. Como ya vimos, la concentración de bicarbonato es la variable dependiente y va a depender tanto de los cambios de la DIF como de la TOT. Acidosis metabólica. Ya sabemos que hay una disminución del pH sanguíneo, pero esta disminución es menor en comparación con la acidosis respiratoria porque acá vamos a encontrar un mecanismo compensatorio. El aumento del hidrógeno en el líquido cefalorraquídeo en realidad activa el centro respiratorio y esto va a generar una hiperventilación, lo que va a causar una reducción del contenido del dióxido de carbono arterial. Y así vamos a lograr la reducción de la concentración de hidrógeno corporal total. La concentración de bicarbonato va a caer de forma simultánea debido a la actividad de taponamiento que ya vimos y a la reducción del dióxido de carbono total. Como regla general, por cada disminución de un mini equivalente de la DIF, vamos a encontrar una disminución de un mini equivalente de la concentración del bicarbonato basal. La acidosis es importante recordar que se asocia con una alteración de la bomba de los iones transcelulares y va a haber un aumento del calcio ionizado. Esto nos va a generar una vasodilatación, una disminución del rendimiento muscular y principalmente miocardio y arritmias. Y todo esto va a empeorar el cuadro de base que ya presentamos. Un mecanismo protector que presentamos a nivel fisiológico es que la curva de la disociación de la oxihemoglobina ante una acidosis se va a desplazar hacia la derecha, con el fin de aumentar la descarga de oxígeno a los tejidos periféricos. Esto es bien importante, sobre todo para cuando nosotros pensamos si tratar o no una acidosis.
sabemos lo más importante que tenemos que hacer es tratar la causa. ¿Qué nos está causando esa acidosis? No tratar ese valor de pH simplemente porque si no causamos la patología de base, pero si corregimos un pH, vamos a tener un pH normal, donde perdemos este factor protector de la curva de la asociación de la hemoglobina que se desplaza para poder liberarnos más oxígeno. Vamos a tener menos liberación de oxígeno a nivel de los tejidos, pero con la enfermedad de base sin tratar. La malignidad de la acidosis está estrechamente relacionada con qué nos está causando esta acidosis. No es lo mismo tener una acidosis hiperclorémica que una acidosis láctica que se va a causar por un shock circulatorio, por ejemplo. Entonces, de las causas de las acidosis metabólicas puede ser la administración excesiva de suero fisiológico, que sabemos que tiene la misma cantidad de sodio que de cloro, por lo tanto, un contenido excesivo de cloro en comparación con el cloro fisiológico a nivel corporal, va a haber una liberación mayor de cloro y va a presentar una acidosis hiperclorémica. También puede ocurrir por las pérdidas de tanto de potasio como de sodio ante una diarrea grave. Son cationes que se pierden, es decir, son cargas positivas que se pierden, generando una acidosis. En el contexto de una disoxia, disfunción hepática o estrés intenso que nos pueden generar aumento del lactato, el cual ya sabemos que es un ácido, ante una cetoacidosis por aumento de cetoacetatos, o en insuficiencia renal grave, en la cual no se excretan los ácidos renales fijos. Todo esto es que nos va a causar una disminución de la DIF, por lo tanto, como ya repetimos muchas veces, una acidosis. Lo importante del tratamiento, tratar la causa que está generando esta acidosis y no tratar un número de pH solo. Bueno, la brecha aniónica, o lo que también conocemos como anion gap, es la herramienta más utilizada para poder estudiar todas las acidosis metabólicas. La brecha aniónica en realidad se basa en la ley de neutralidad eléctrica. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? La brecha aniónica se calcula con la suma de todas las cargas positivas, en este caso sodio, potasio, y a esto le restamos toda la suma de las cargas negativas, la cual vamos a tener en cuenta el cloro, en este caso el bicarbonato y el lactato. Nuestro valor normal es de 14,18. ¿Qué es este 14,18? Si estamos diciendo que se basa en la ley de neutralidad, a nivel corporal tendríamos que tener la misma cantidad de ácidos que de bases, es decir, de cargas positivas con cargas negativas. Pero hay un porcentaje de ácidos no medibles a nivel de la paraclínica que nosotros contamos, que es lo que vamos a incluir dentro de este anion gap. Disculpen. Entonces, si presentamos una brecha aniónica mayor a 20, es decir, mayor del valor normal, vamos a sospechar que esa acidosis es de causa de aumento de los aniones no medibles, es decir, una acidosis renal o de cetonas. Pero si presentamos una brecha aniónica normal, es decir, el ácido que aumentó son aniones medibles, como puede ser el cloro o el lactato, en el caso de si lo tuvimos en cuenta dentro de la ecuación. Algo muy importante que nos puede falsear este resultado es en los pacientes graves que presentan hipoliuminemia. No sé si recuerdan, pero les nombré que la albúmina es uno de los ácidos débiles más importantes de la economía. Entonces, si presentamos un descenso de este ácido débil, podemos tener una brecha aniónica normal, pero en realidad estamos en presencia de un aumento de los ácidos no medibles. Para que esto no nos falsee, podemos utilizar otra ecuación, que es la brecha aniónica corregida por la albúmina, que se calcula con la brecha aniónica que ya calculamos, más 0,25, y esto le vamos a multiplicar la albúmina normal menos la albúmina real. Otra versión que podemos utilizar, o otra herramienta, es la brecha aniónica delta. En realidad lo único que tiene como objetivo es distinguir si estamos frente a una anomalía mixta o no. Y esto se logra a través de la diferencia entre la variación de la brecha aniónica y la variación del bicarbonato, de las concentraciones de bicarbonato. Entonces el delta de brecha aniónica sobre delta de la concentración de bicarbonato. ¿Cómo se calcula?
la brecha iónica medida menos la brecha iónica normal sobre la concentración de bicarbonato normal menos la concentración de bicarbonato medido. Entonces, cuando este resultado nos da menor a 4, podemos, por ejemplo, estar ante una acidosis hiperclorémica con brecha iónica normal. ¿Pero por qué? Porque nos dice que la diferencia de la concentración de bicarbonato es mayor a la diferencia de la brecha iónica, es decir, una brecha iónica normal. Y cuando estamos ante una brecha iónica delta mayor a 2, nos habla de anomalías ácido-básicas mixtas. ¿Por qué? Porque la diferencia de la brecha iónica es mucho mayor que la diferencia de la concentración de bicarbonato. Estos ejemplos pueden ser una acidosis con brecha iónica elevada y alcalosis metabólica asociada o acidosis respiratoria compensada. Lo que nos queda en el medio, los resultados entre 1 y 2, puede ser tanto una acidosis metabólica debida a ácidos no medibles o al lactato. Otra herramienta a utilizar importante es el exceso de base, el base excess, que es la cantidad de ácido o de base fuerte que se va a requerir para poder volver a un pH normal de 7,4. Y esto asumiendo que son condiciones ideales con una presión arterial de dióxido de carbono constante de 40 y una temperatura de 37. Esa es la ecuación del exceso de base, que en realidad no nos importa porque nosotros una gasometría no las brinda. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que el exceso de base puede ser positivo cuando estamos frente a una alcalosis metabólica o negativo cuando estamos frente a una acidosis metabólica. También recordar que una acidosis o alcalosis respiratoria aguda, el base excess no cambia. Y ante una acidosis metabólica aguda, la magnitud del cambio de la presión arterial CO2 es la misma que el cambio que vamos a tener del base excess. De las acidosis, las que voy a destacar es la acidosis láctica, ya que es la que nos encontramos con más frecuencia nosotros en el intraoperatorio y la que muchas veces nos genera duda en cuanto al tratamiento. Entonces, la hipercloremia la hiperlactatemia ya sabemos que es un marcador de enfermedad agudo y grave. ¿Por qué? Porque la producción de lactato en el organismo es mayor que la capacidad hepática para eliminarlo. ¿Por qué puede pasar esto? Porque hay una sobreproducción del lactato o un aclaramiento inadecuado a nivel hepático. Las concentraciones de lactato mayores a 2 ya sabemos que es clínicamente importante, que están por encima del valor normal, y mayores a 5 es una acidosis metabólica grave. Podemos encontrarnos con dos tipos de acidosis láctica, el tipo 1 o A, el cual se debe a un adecuado suministro global de oxígeno de perfusión tisular, como nos podemos encontrar ante un shock hipovolémico o un shock hemorrágico. Y el tipo 2 o B es cuando tenemos un suministro de oxígeno global y una perfusión tisular normal, pero estamos frente a una hipoperfusión regional, como en un esquema intestinal, por ejemplo, o un hipercatabolismo, donde nos encontramos con aumento de catecolaminas circulantes aumentadas, tanto endógenas como exógenas, por ejemplo, ante ejercicio extremo, estados de hiperinflamación, sepsis, etc. Respecto al tratamiento de la acidosis láctica, que es la que nos genera mayor controversia, lo que buscamos principalmente es mejorar esa perfusión, esa oxigenación a nivel de los tejidos, por lo que vamos a administrar líquidos isotónicos o sangre con el fin de mejorar la perfusión, disminuir la glucólisis y la producción del lactato, y con el aumento del volumen circulante vamos a aumentar el flujo sanguíneo hepático y la metabolización del lactato. Tenemos que tener en cuenta que los vuelos de líquidos va a disminuir la concentración del lactato, en un principio de forma rápida, pero esto es por la hemodilución. Después este descenso va a ser más lento, entre un 10 y un 20% por hora, porque vamos a estar limitados por la tasa de aclaramiento hepático. Algo que tenemos que destacar es el bicarbonato de sodio, el cual se utiliza para poder corregir la acidosis. Su uso sigue siendo controvertido. ¿Por qué? Porque no estamos tratando la causa que está generando esta acidosis, sino solo estamos tratando un valor de pH bajo. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr salir de una zona de peligro, una zona de riesgo, un valor de pH peligroso. Por eso la indicación va a ser un pH menor a 7,2 o una hipotensión refractaria en todo nuestro tratamiento enérgico. El bicarbonato de sodio administra sodio
que es un anión fuerte, una carga positiva, lo que va a aumentar la DIF y lo que va a actuar como, como el alcalinizante. Y el bicarbonato va a actuar como tapón para todos los iones hidrógenos, va a generar dióxido de carbono. Y esto tenemos que tenerlo presente porque se va a eliminar a través de la ventilación. No podemos hipoventilar estos pacientes, sobre todo cuando lo estamos tratando con bicarbonato de sodio, tenemos que tener una leve hiperventilación. Es por esto que el bicarbonato de sodio sería contraproducente utilizarlo en una acidosis respiratoria, porque por más que intentemos mejorar ese valor de pH, estamos aumentando el dióxido de carbono, el cual es la base de la fisiopatogenia de las acidosis respiratorias por insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuánto bicarbonato de sodio vamos a administrar? Se realiza un cálculo a través del cálculo de déficit de bicarbonato, que es 0,3 por kilo por el base excess. Y el 0,3 en realidad es por el volumen de distribución. ¿Qué nos va a dar esta ecuación? Nos va a dar los mini equivalentes litro, o va a ser lo mismo en mililitros si vamos a utilizar una solución de bicarbonato de sodio 1 molar. Vamos a administrar primero la mitad y vamos a hacer un control con gasometría y ver el valor que presentamos. Porque nuestro objetivo con el tratamiento con el bicarbonato de sodio no es tener un pH normal, no buscamos tener un pH de 7,35, sino lo que queremos salir es de esa zona de riesgo. Con un pH de 7,2 nosotros vamos a parar nuestro tratamiento con bicarbonato de sodio. Estas son las dos presentaciones que nosotros contamos en el hospital. El bicarbonato de sodio 1 molar, lo que nos dice es que tenemos un mini equivalente de bicarbonato de sodio por mililitro. Por eso le decía que ante la ecuación va a ser lo mismo, el valor va a ser lo mismo tanto en mini equivalentes como en mililitros. Acá la cuenta es más fácil. Pero siempre tenemos que recordar que estas soluciones son hiperosmolares, lo tenemos que usar por gruesas vías venosas, por vías venosas centrales, por el riesgo de lesión endotelial. Si no contamos con una vía venosa central o no contamos con bicarbonato 1 molar, la otra presentación es el bicarbonato de sodio 1/6 molar, que como vemos ahí las molaridades 3,333 miniosmol litro, es decir, se puede utilizar por vía venosa periférica, pero la única precaución que tenemos que hacer, que es ante la ecuación, ante el resultado que tuvimos del déficit de bicarbonato, lo tenemos que multiplicar por 6 para que tengamos la misma cantidad de mini equivalentes que administrándolo con el bicarbonato de sodio 1 molar. Por último, la alcalosis metabólica, que generalmente la causa es la alcalosis metabólica iatrogénica, puede ocurrir por ventilación excesiva de un paciente, por ejemplo, con insuficiencia respiratoria crónica, que produce alcalosis metabólica aguda porque no se está teniendo en cuenta la alcalosis compensatoria crónica que se asocia a la pérdida urinaria de cloro. Para explicar esto un poco mejor, un paciente con insuficiencia respiratoria crónica ya sabemos que tiene una presión arterial de CO2 y de forma compensatoria a nivel renal va a excretar cloro y va a tener una concentración plasmática de cloro disminuida. Y con esto podemos llegar a tener un pH normal. Si nosotros ventilamos este tipo de pacientes, vamos a tener una presión arterial de CO2 elevada y simplemente para tener un numerito lindo lo hiperventilamos para reducir esta presión arterial de CO2, vamos a tener unas cargas de presión arterial menor, sumado una concentración de cloro plasmática, es decir, una carga negativa menor. Todo esto en suma nos va a dar un pH elevado, es decir, una alcalosis metabólica. No puedo intentar obtener un valor de CO2 normal en este tipo de pacientes. Otra causa puede ser una ganancia de sodio, que es un catión con un aumento de la DIF, y por pérdida de cloruro de hidrógeno, por ejemplo, ante vómitos o aspiración nasogástrica agresiva, donde vamos a perder cloro sin la pérdida de sodio. Vamos a perder bicarbonato y esta pérdida neta de cargas negativas va a aumentar la DIF. Todas estas dos causas son sensibles al cloro
y el tratamiento van a ser la carga neta de cloro, ya que la compensación normal de este tipo de alteraciones es la hipoventilación, y si generamos esa hipoventilación con aumento de la presión arterial de CO2, no puede imposibilitar de vincular al paciente a la asistencia respiratoria mecánica. La otra causa de hiperluminemia, que ya sabemos puede ser por enfermedad grave o por dilución de grandes volúmenes de soluciones salinas equilibradas, va a generar una disminución de la TOT con la alcalosis correspondiente, pero de todas formas la importancia clínica de esta alteración todavía no está muy determinada. No vamos a hablar de las alcalosis resistentes al cloro, porque estas ocurren tanto por exceso de mineralocorticoides o por defecto de la reabsorción renal de cloro y exceden totalmente este teórico. Solo nos vamos a enfocar en las sensibles al cloro. Los síntomas y signos de la alcalosis metabólica incluyen la vasoconstricción, que va a ser generalizada. El mecanismo compensatorio, ya dijimos, va a ser la hipoventilación, que puede retrasar el destete de la ventilación mecánica, porque va a haber una disminución de la presión arterial de CO2. Y del mismo modo que vimos con la acidosis metabólica, en la alcalosis metabólica, por cada un mini equivalente que aumenta la DIF, va a aumentar un mini equivalente la concentración de bicarbonato. Ahora sí, redondeando de las herramientas analíticas, algunas ya vimos que podemos presentar, por ejemplo, ante una acidosis respiratoria aguda, ya dijimos que la concentración de bicarbonato va a aumentar 1 milimol por cada 10 milímetros de mercurio, que aumenta la presión arterial de CO2. Otra ecuación un poquito más compleja, pero ahí la tienen, es que la concentración de bicarbonato esperado es igual a 24 más la presión arterial de CO2 media menos 40 dividido 10. Respecto a la acidosis respiratoria crónica, ya dijimos, la concentración de bicarbonato va a aumentar 3 milimoles por cada 10 milímetros de mercurio, que aumenta la presión arterial de dióxido de carbono. Y tenemos la ecuación del bicarbonato esperado, que es 24 más 4, por la presión arterial de CO2 medida, menos 40, dividido 10. Las acidosis metabólicas, vamos a tener una disminución del bicarbonato de un mini equivalente por cada mini equivalente de anión fuerte perdido. Sabemos que el centro respiratorio se va a activar, vamos a tener una hiperventilación, va a haber una disminución de la presión arterial de CO2 y la presión arterial de CO2 esperada se calcula 1,5 por la concentración de bicarbonato más 8. Y ante una alcalosis metabólica vamos a tener la respuesta opuesta, una hipoventilación con un aumento del bicarbonato, y la presión arterial de CO2 esperada va a ser 0,7 por la concentración de bicarbonato más 20. En este cuadrito tenemos exactamente lo mismo. Y al final les dejo un algoritmo en el cual podremos ir siguiendo, según los resultados de nuestra paraclínica, siguiendo los parámetros que nos ayuden a lograr hacer el diagnóstico de qué patología tiene nuestro paciente, si tenemos una acidosis, una alcalosis, si es respiratoria o metabólica, y poder buscar las causas de las mismas para poder tratarla. Espero que les haya servido, espero que haya sido claro, y muchas gracias por escucharme.